que ha sido más conocido, por lo que la gente conoce más, es eso que llamamos lenguaje incluyente, que es un lenguaje, se llama incluyente porque permite incluir a un género invisibilizado, por eso se llama incluyente. Y la inclusión se da en un nicho de lenguaje androcéntrico, así se llama, androcéntrico. Es un lenguaje en masculino que en el siglo XX se fue generalizando en muchos espacios de la vida social. No crean que antes del siglo XX era igual. Antes del siglo XX, y lean periódicos de la época, váyanse a la hemeroteca, lean autores, novelas o poesía del siglo XIX, por ejemplo en México, encontrarán un lenguaje en que hay mujeres y hombres. Son nombradas las mujeres. No son subsumidas en supuestos conceptos que abarcan a mujeres y a hombres, conceptos que se nos dice son neutros. No es así. Por ejemplo, hay anuncios en el periódico Excelsior en los que se anuncian las sastras. No dice sastresa, que sería muy elegante, dice sastra. Es un oficio reconocido en el siglo XIX. Pero si siguen buscando van a encontrar otros conceptos en los que están en femenino los oficios a los que se dedicaban las mujeres y los hombres. Y se va diciendo, por ejemplo, secretaria, secretario, enfermera, enfermero, aunque haya quien ya quiere decir enfermero, porque como hay dos en la escuela de enfermería, ya hay que decir para toda la gente enfermero, ¿no? Como ha pasado con otros conceptos que se han masculinizado enormemente. Entonces, desde el análisis de género hemos hecho una crítica del lenguaje androcéntrico y decimos patriarcal, por su sentido misógino, porque omitir a un sujeto implica desde esta perspectiva en que nombrar es dar sentido, pues omitir implica eliminar, implica no considerar, no incluir. Y muchos conceptos que se arraigaron en el siglo XX ligados a oficios y carreras que se volvieron absolutamente masculinas o surgieron ya como masculinas, ahí se omitió lo femenino, a las mujeres. Por ejemplo, no sé si a ustedes les toca, si conocen a alguien, todavía ahora en el siglo XXI, es tan fuerte el androcentrismo en las profesiones que conocemos médicas que se presentan como médicos, incluso expertas en género y sexualidad. Me han tocado varias y yo digo, la mera verdad, ¿de qué estamos hablando? ¿Son médicos o son médicas? ¿Qué son? Mi título de etnóloga es de etnólogo. O sea, yo tengo un título en masculino, porque en esa época la mayor parte de los etnólogos eran hombres, y aunque cuando yo estudié ya éramos muchísimas mujeres, la tradición siguió y se consideraba que era un error llamarnos etnóloga, que eso iba en contra de la Real Academia de la Lengua. Metimos oficios, como mucha gente ha tratado de justificar ahora rechazos al género por cómo lo define la Real Academia de la Lengua. O sea, complicado. El lenguaje incluyente es más bien un lenguaje que elimina la omisión, elimina
la eliminación del sujeto mujer y elimina la eliminación de lo femenino en el lenguaje y por lo tanto lo incluye, lo incorpora. Ha habido todo un debate que ha pasado incluso por, digamos, críticas ambientalistas al lenguaje incluyente de género. ¿Han escuchado alguna crítica ambientalista al lenguaje incluyente de género? Antonietta Macchiocchi, una diputada italiana en el Parlamento Europeo, que escribió un libro muy interesante, contó que en el Parlamento Europeo trataron las diputadas feministas de llevar el lenguaje incluyente al Parlamento y de hacer sus escritos hablando de mujeres, hombres, niñas, niños, indígenas, mujeres, indígenas, hombres, así. Y entonces les llamaron la atención porque era un atentado a la ecología. ¿Pero por qué? Al medio ambiente, por la cantidad de árboles que se necesitan para producir papel, porque aumentan mucho los renglones en cada hoja y hay un gran desperdicio de papel si se incluye a las mujeres y las niñas. Eso está publicado por Antonietta Macchiocchi. Es la respuesta del Parlamento Europeo a la solicitud de usar lenguaje incluyente. Ustedes encontrarán en muchos textos la arroba, que fue un mecanismo que usaron algunos que estaban obligados, pero no estaban de acuerdo. Me explico. Estaban obligados porque ya no se valía hablar solo en masculino, sobre todo en grupos, ONGs, fundaciones civiles, organismos políticos, que ya no podían hablar en masculino desde hace unas décadas. Entonces aceptaron usar un lenguaje escrito incluyente. Pero entonces, en vez de usar la palabra completa, crearon términos como hijoas, niñoas, y ese tipo, poniendo la arroba, todoas, juntoas. Bueno, pues no, porque además la arroba hace de la A una A secuestrada. Yo digo, le pongo ese contenido. Me parece importante que si queremos hablar de los derechos de las niñas y de los niños, las nombremos como sujetos del derecho y hagamos una escritura ejemplar, siempre, aunque usemos más papel. Podemos reducir el excelentísimo señor y todas las vulgaridades que usamos, por ejemplo, en la correspondencia oficial, pero incluyamos a los sujetos de las acciones. Eso es la forma más visible del lenguaje incluyente. Pero al incluir a las mujeres y a los hombres de manera visible, aunque ustedes no lo crean, cambia el sentido de lo que se dice del sujeto y cambia la extensión de lo que se dice de ese sujeto. Por ejemplo, si se habla ya no de el adolescente, ya no es o, es él. No se dirá lo mismo si tiene el contenido de adolescente mujer que si tiene el contenido de adolescente hombre. La sexualidad es distinta, la vivencia del cuerpo, la construcción de la subjetividad, las identidades y todo el contenido es otro. Pero si se habla en masculino, se extiende el contenido masculino a las adolescentes mujeres. Si se dice el niño, se extiende ese contenido de niño varón, enormemente sexualizado y generalizado en nuestra cultura, a las niñas. Y por lo tanto, se borra el contenido de género específico de las niñas.
Y así sucesivamente. Puedo recorrer todos los nombres del sujeto y puedo decir que si no hay lenguaje que enuncie a los sujetos, entonces no solo hay omisión, hay negación, pero hay masculinización de todos los sujetos. Y eso borra la especificidad de género con la que vivimos y que marca nuestras vidas, marca nuestros sueños, marca el insomnio, marca todo, marca la manera en que percibimos el mundo y actuamos sobre él. Y finalmente diré algo más. Yo me esfuerzo mucho porque quienes tenemos formación utilicemos los conceptos y las categorías con su significado específico. Como estamos en un campo abierto en construcción, puede haber, por ejemplo, ayer les dije, varias definiciones de patriarcado. Entonces, ¿qué hace una persona? Bueno, entre otras cosas, estudia la teoría completa del patriarcado relativa a la que uno esté citando. Una. Y dos, cita textualmente. Y esto tiene que ver con el lenguaje. Citar textualmente las categorías y los conceptos de género que usamos. Porque si no, como tienen allá afuera un significado del sentido común, cualquiera llega y dice que sabe género y pone los conceptos sin teoría de género. Aguas con eso, porque se da muchísimo, porque hay mucha simulación de género y la gente no sabe. Yo conozco personas que trabajan en estudios de género y violencia y nunca han leído la Convención Belén do Pará. Y una dice, a ver, ¿cómo es que